vamos a continuar dialogando sobre la situación política del país en momentos cruciales cuando nos encontramos a nada más que 3 semanas de tomar una decisión sobre quién dirigirá Ecuador por un periodo de aproximadamente año y medio. Nos encontramos con el doctor Pablo Ospina, catedrático de la Universidad Simón Bolívar. Él acaba de publicar, con el auspicio de la ONG Rosa Luxemburg Stiftung, un artículo titulado Secuelas del infortunio, escenarios sociales y resultados electorales en Ecuador. Bienvenido, doctor Ospina. Muy importante conocer su punto de vista sobre la coyuntura política actual, sobre todo el proceso de decisiones a los que está sometido el pueblo ecuatoriano, que tendrá que tomar su decisión final este próximo 15 de octubre. No, muchas gracias por la invitación. Iba a decir que, bueno, ese documento que está citando es un documento que hice para, digamos, de análisis de la coyuntura, y evidentemente el tema central del Ecuador en este momento es la violencia desaforada que estamos viviendo, que están viviendo sobre todo ciertas zonas del Ecuador, pero en general todo el país, y que tiñe todas las expectativas y todas las aspiraciones de la gente en este momento. Es lograr recuperar algo de la calma o de una cierta tranquilidad que tenía el Ecuador antes de hace 2-3 años. Entonces, lo primero es tratar de entender de dónde viene toda esa transformación del Ecuador, y luego tratar también de ver cómo eso influye o ha participado ese ambiente en la campaña electoral y en los resultados electorales. Es interesante, por ejemplo, todo el mundo en este momento menciona que el debate presidencial fue algo fundamental para el ascenso y el crecimiento de la candidatura de Daniel Noboa, una candidatura a la cual no se le daba mayores posibilidades semanas antes de las elecciones, y que fue una gran sorpresa para todos. Y bueno, ¿por qué el debate era tan importante? Bueno, yo creo que es posible especular que la razón principal, o una de las razones principales, fue que luego del asesinato de Villavicencio se creó una enorme expectativa social. Las cifras indicaban que se vio el debate más que el primer partido del Mundial 2022 en Qatar, donde debutaba la selección ecuatoriana. Esto quiere decir que había una enorme expectativa, y eso le dio al debate un peso en la decisión electoral muchísimo más grande del que había tenido nunca antes. Y esto tiene que ver, por supuesto, como acabo de decir, por la situación de inseguridad y el clima de violencia y de temor en el que está viviendo el Ecuador en este momento. Ahora, usted toca también en ese artículo este otro aspecto que lo ha mencionado ya colateralmente, ese deterioro acelerado de todo el sistema de representación política y organización estatal de Ecuador, tema que se ha vislumbrado ya en encuestas internacionales como Latino Barómetro, que dio cuenta de que una minoría de ecuatorianos, me parece que citaba cifras del orden del 30%, creía en el actual o confiaba en el actual sistema democrático. Sí, eso tiene mucho. Esto está pasando en toda América Latina, está pasando en todo el mundo. Hay una desafección respecto del orden social y del orden institucional, en la medida en que el orden institucional parece cómplice del deterioro de la situación económica, de la situación social, de la disgregación que parece estar atravesando a todas las democracias en Occidente. Y bueno, esto hace también, y aún más con problemas de delincuencia organizada, de crimen organizado transnacional, hace que la gente demande gente nueva, a veces sin ningún tipo de programa o sin claridad, sin equipo. Exige también que plantee o parece aumentar la demanda de orden a todo precio, con propuestas autoritarias que resuelvan los problemas complicados de manera simple, cortando
digamos, todos esos problemas de una manera rápida, como si así se pudieran solucionar las cosas. Entonces, este tipo de demandas y este tipo de miedo suele ser un mal consejero y lleva a tomar todo tipo de decisiones apresuradas que después tienen enormes consecuencias. Eso tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento de figuras como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, ahora en la Argentina Javier Milei, que claro, propone cortar el gasto público con una motosierra y propone soluciones supuestamente rápidas. Por ejemplo, propone la dolarización de la economía argentina con medidas extremas que finalmente no necesariamente resuelven los problemas. Entonces, se conecta el deterioro del sistema político con el deterioro de la situación social y se profundizan y se retroalimentan mutuamente. Es llamativo en el caso ecuatoriano, especialmente cómo es que un país que había estado siempre entre los dos mayores productores de cocaína del mundo desde los años 1980, y eso no había llevado a un deterioro de la seguridad de la magnitud que hemos conocido en los últimos 2 años. ¿Cómo es que eso pudo ocurrir? Y evidentemente, por ejemplo, la propia dolarización tiene un papel enorme en esto porque facilitó el lavado de dinero y a partir de ese momento se empezaron a instalar en el Ecuador los grandes carteles transnacionales, los carteles mexicanos. El cartel de Sinaloa se instala en el año 2002, 2003 en el Ecuador y a partir del año 2009 hasta el año 2017 se convierte en el principal mecanismo de traslado de la droga desde Colombia hacia Estados Unidos. Alias Gerald, que era el que inventó un sistema para el traslado de la droga por mar y que era un manteño, terminó siendo el más importante narcotraficante del Ecuador, ligado al cartel de Sinaloa y protegido por la banda de los Choneros, que era una banda local que había surgido en los años 90. Entonces, ese papel cada vez más importante en el tráfico de drogas del Ecuador cuenta mucho por los problemas que tenemos en la actualidad. Igual la mafia albanesa se instaló en el año 2012 aproximadamente, y bueno, todo eso se deterioró, mantenían un cierto monopolio, pero a partir del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, bueno, eso se deterioró enormemente porque en lugar de una organización como las FARC que daban orden a la frontera, que decían qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer y que cuidaba a sus relaciones con el Ecuador, tenemos ahora 16 grupos armados distintos que compiten entre sí, que pelean. Y eso empeoró aún más con la pandemia y con la crisis de los precios de la cocaína por la sustitución por el fentanilo en Estados Unidos. Y entonces lo que ocurre es que ahora hay muchas más deudas, hay mucha más competencia entre los grupos transnacionales y eso se traslada también a los grupos locales que les brindan protección. Y eso ha desatado una guerra entre esos grupos que está detrás de una cosa que nunca había ocurrido en el Ecuador, que son las masacres carcelarias. Entonces, todo este deterioro afecta, por supuesto, aún más al sistema político ya debilitado, porque penetra dentro de las instituciones, la policía fronteriza, la policía regular, el ejército, la administración de los puertos. Entonces, claro, el deterioro de la imagen del orden político y del sistema político es aún mayor, porque la gente los considera narcotraficantes o tiene por lo menos la sospecha de que están vinculados, por no hablar de los jueces, en fin, todas esas instituciones que han ido perdiendo credibilidad en el pasado y cuyo deterioro se ha acelerado enormemente en los últimos años. Doctor Espina, si me permite, sí. Rosana, hay un suceso fundamental que se dio hace aproximadamente 1 mes y medio aquí en Ecuador, el magnicidio a Fernando Villavicencio, que de alguna manera focaliza los dos aspectos a los que usted se ha referido y se refiere en el mentado artículo: violencia criminal y deterioro del sistema de representación política. ¿Qué tan importante como caso de estudio es este tema, así como la necesidad de su resolución?
fundamental. Nunca había ocurrido en el Ecuador el asesinato de un candidato presidencial. El caso de Abdón Calderón en el año 1978, que fue asesinado, ocurrió después, una vez que ya había terminado la campaña electoral. Entonces es lo más parecido que tenemos al asesinato de un candidato, pero un candidato presidencial en plena campaña, y un candidato no un candidato secundario, sino un candidato que tenía una presencia importante y que era uno de los posibles o que estaba disputando entrar a la segunda vuelta. Es por supuesto un hecho mayúsculo. Jamás tampoco había ocurrido el asesinato de un alcalde en funciones. Como fue el caso del asesinato de Agustín Intriago en Manta. Entonces, es decisivo, fundamental. Si eso se multiplica, de hecho ya en las elecciones locales del año 2000, de este mismo año, en febrero, dos candidatos a alcaldes de ciudades más pequeñas habían sido asesinados y había habido por lo menos una docena de atentados contra candidatos. Entonces, esto está llegando a un nivel que es inmanejable. Y por supuesto, esta es la principal demanda de la población, cómo resolver este problema en las cárceles, fuera de las cárceles. Fíjese usted, para aquellos que demandan mano dura y que creen que la solución es aumentar las penas, la cadena perpetua o la pena de muerte para los criminales, fíjense usted que ha habido casi 500 privados de la libertad que han sido asesinados en estos últimos 2 años en las cárceles. Y sin embargo la criminalidad no ha disminuido en las calles. O sea, matar criminales no es la forma de solucionar un problema mucho más complicado. Doctor Ospina, muy buenos días. Este proceso electoral al que nos enfrentamos se da en una situación que realmente el país no ha vivido antes. Las condiciones de inseguridad, por un lado, que usted ya nos detalla, nos comenta, pero por otro lado esa desconfianza de los ecuatorianos en todas las instituciones. Se vive una desinstitucionalización aquí en el país, en el ámbito de la justicia, en el ámbito político, en todo. Incluso las instituciones en las que los ciudadanos, las ciudadanas creían o tenían más confianza, como los bomberos, las universidades, la iglesia, también han visto reducida de manera importante su credibilidad. ¿Qué efectos puede tener esto en un proceso electoral, pero sobre todo frente a todas estas expectativas que tienen los ecuatorianos, que muy probablemente 1 año y medio de gobierno no se van a poder cumplir, y muy probablemente en los siguientes años tampoco, si es que no existe la voluntad política? Mire, una de las temores que había era que este temor de la gente y este miedo a salir impidiera la participación electoral, y eso no ocurrió. En esta elección hubo 17% de abstención, que es la más baja, la segunda más baja abstención en procesos electorales en el Ecuador desde el año 1978. O sea, la gente acudió masivamente a votar, lo cual es... Pero justamente eso muestra que hay muchísima expectativa por parte de la gente. Claro, así es. Si estas expectativas no se cumplen... Claro, puede empeorar todo aún más y acelerar aún más el deterioro del sistema político. Llamo la atención también sobre un detalle. Es la segunda más baja votación nula y blanca desde 1978 también. 8%, un poco más de 8%. Entonces, quiere decir, la gente está desafecta con el sistema político, pero eso no se expresa en voto nulo o voto blanco, sino que la gente sin mayor confianza vota por algún candidato. Entonces, ¿qué pasa con el nuevo y cómo se conecta esto con las expectativas del nuevo gobierno? A ver, yo diría lo siguiente: 1 año y medio no es un periodo para hacer cambios estructurales, grandes reformas legales, la transformación del IES, la transformación de cosas que necesitan el largo plazo o el mediano plazo, cuando menos. No es un periodo, además no hay mayorías parlamentarias estables y por lo tanto es mucho más difícil sostener ese tipo de transformaciones profundas y de largo plazo. Pero sí es un periodo suficiente, 1 año y medio, para construir una mayoría estable, una mayoría política estable. Si el gobierno, en lugar de dedicarse a quejarse del Parlamento, porque el Parlamento no lo deja gobernar, si en lugar de
acumular superávits fiscales. Se dedica a una masiva tarea de reconstrucción de la infraestructura en las zonas más aquejadas por la violencia, Esmeraldas, Manabí, Guayas, que son además zonas en las cuales hay un déficit de infraestructura enorme y que eso aumenta el empleo, encadena toda una serie de actividades económicas con la construcción, con las carreteras, con el comercio, Entonces, esto puede contribuir a restar reclutamiento a las bandas criminales y al crimen transnacional. No es que va a solucionar el crimen transnacional, pero va a restar capacidad de reclutamiento en gente desesperada que participa en esas bandas criminales casi como la única opción de sobrevivencia. Entonces, y además puede reducir una migración galopante hacia el extranjero que no ha llegado todavía a los niveles de la estampida migratoria de inicios de siglo, pero se le está acercando. Entonces, eso puede reconstruir algo de la confianza ciudadana. Entonces, el siguiente gobierno no puede creer que luego de una catástrofe económica como la pandemia hay que dedicarse a convertir el déficit fiscal en el principal problema del Ecuador y de la galaxia y de sus alrededores, sino que el principal problema es la confianza ciudadana en el gobierno y la reconstrucción de esa confianza implica una inversión alta, una especie de gran plan Marshall de reconstrucción de la infraestructura ecuatoriana, que va a estar además afectada por el fenómeno del Niño, para aumentar el empleo, inyectar dinero en la economía y hacer una política contracíclica consistente. Doctor Ospina, quisiera poner yo a su consideración dos gráficos del último informe que presentó Comunicaliza, en el cual se dieron encuestas para la presidencia de la República. Pero no nos vamos a referir precisamente a esta parte de la encuesta, sino a un análisis que hacen sobre el pensamiento político de los ecuatorianos. En uno de los gráficos presentan una escala de correísmo. Se ha hablado tanto aquí de la polarización correísmo-anticorreísmo en Ecuador, y en este estudio de Comunicaliza que se realizó el pasado fin de semana y se lo publicó el lunes, se observa que un 40%, casi 50% de los ecuatorianos no se califica ni como correísta ni como anticorreísta. Y curiosamente, aproximadamente un 25% está entre muy correísta y algo correísta, y otro 25% como muy anticorreísta y otro que es algo anticorreísta. Igualmente, en una escala ideológica hay una importante participación entre centro, cómo se consideran los ecuatorianos políticamente como centro, y un 40% que no lo sabe. Quisiéramos su interpretación de estos gráficos de Comunicaliza. Hemos perdido su audio. No son tan importantes en la política ecuatoriana, y me parece que ese tipo de encuestas concurre a esa interpretación. Sin embargo, ¿por qué ganó entonces Guillermo Lasso en el año 2021? ¿Por qué la votación de Guillermo Lasso en la primera vuelta del 2017 se trasladó masivamente a Javier Hervas y a Yacu Pérez en el 2021, y de Yacu Pérez y de Javier Hervas se trasladó masivamente hacia Fernando Villavicencio y hacia Daniel Noboa? O sea, es un montón de gente que está, una parte muy importante de la población del electorado ecuatoriano, que está buscando alternativas a la polarización, pero que no sean correístas. Entonces, puede ser que cuando le preguntas a la gente cómo se define personalmente, cómo se califica, no diga yo soy anticorreísta como parte de mi identidad social y de mi identidad política, pero no está dispuesta a votar por ningún candidato del correísmo. Eso sigue siendo enormemente importante, y por eso las encuestas muestran, o sea, no se explica de otra manera por qué la gran mayoría de la gente y todas las encuestas muestran que, por lo menos en punto de partida, Daniel Noboa tiene muchas más posibilidades de ganar que Luisa González, ¿no? La campaña todavía es larga, todo puede pasar, pero todo lo que sabemos es que a inicios de segunda vuelta Daniel Noboa tiene una ventaja enorme. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, el gobierno, digamos, esto no tiene que ver con lo que dicen la opinión pública ni con lo que dicen los dirigentes políticos. No es un problema de los dirigentes de la CONAIE que
quieren estar o de Pachacutic o los llamados líderes de opinión que acusan, o en los medios de comunicación que acusan al correísmo. Lo que hay que preguntarse, y lo que ellos deberían preguntarse, es por qué se ha generado en el electorado esta oposición, esta negación de las candidaturas del correísmo. O sea, hay unos anticuerpos que el correísmo ha generado en la base social. Fíjense ustedes que es la base social en la sierra y en la Amazonía, que históricamente en el Ecuador han sido la sede principal de las tendencias políticas de centro-izquierda. Entonces hay una serie de rechazos muy extendidos en la base que probablemente no llegan a hacer que la gente se autocalifique y se autoidentifique políticamente y se defina a sí mismo como anticorreísta, pero le hace rechazar el voto por esas candidaturas. Eso, si no entendemos que eso está ocurriendo en la base, y si el correísmo mismo no entiende eso, no va a poder solucionarlo. Y no se va a poder explicar además por qué ha estado constantemente buscando opciones distintas al correísmo y por qué ahora el candidato que tuvo 23% de los votos tenía 12 puntos o 10, 11 puntos de diferencia con la candidata, crece enormemente, mientras que la candidatura de Luisa González no tiene dónde crecer. Entonces hay un techo a la votación correísta, y ellos tendrían que explicarse por qué es ese techo, en vez de echarle la culpa a los opinólogos o a los medios de comunicación. El correísmo siempre, cuando estaba Correa en el gobierno, siempre tuvo en su contra a los medios, siempre tuvo a los opinólogos en su contra, siempre tuvo a los dirigentes de la CONAIE en su contra, y sin embargo tenía mayoría. ¿Por qué al salir del gobierno ya no lo tienen? Entonces, si ellos no resuelven ese intrínculo, y si no cambian, y si no vencen esas resistencias que tienen en la base, bueno, el asunto es que van a perder otra vez. Quisiera hacerle otra pregunta, doctor Ospina. No sé si es factible aplicar algo como el principio de Pareto en estas elecciones, es decir, cuáles son, en el sentido de cuáles son los votos más relevantes, qué sectores de los ecuatorianos son los que al final van a tomar la decisión gravitante para estas elecciones. Bueno, siempre es difícil para cualquier estudioso hacer predicciones, ¿no? Claro. Lo que se nota es que hay un componente regional enormemente importante. La votación de Sierra y de Amazonía suele ser masivamente anticorreísta desde el año 2017. Y el centro de la votación del correísmo está en la costa. Y fíjense ustedes que es en las mismas zonas donde Álvaro Noboa tenía su votación, y que por lo tanto Daniel Noboa está tratando de recuperar toda esa votación que alguna vez fue de su padre, o que alguna vez estuvo ligada a su padre. Entonces el clivaje regional es enormemente importante. Y fíjense ustedes que esto no depende de los candidatos, porque ¿cómo se llama? Andrés Arauz, en el año 2021, tuvo más votación en la costa e incluso en Manabí, tuvo más votación que Luisa González, que es de la costa, que es de Manabí. Y en cambio, Luisa González tiene más votación en la sierra y en la Amazonía que Andrés Arauz, a pesar de que él era un candidato de la sierra. Entonces, el clivaje regional está presente, pero no depende propiamente del candidato, sino que depende de Rafael Correa y de los rechazos y adhesiones que ha generado. Un segundo elemento importante tiene que ver con, me parece a mí, por supuesto, con la campaña, con la capacidad de convencer, de ser creíble frente al otro y frente al electorado, y de convencer que los factores que llevan a la gente a elegir al otro. En segunda vuelta no se escoge al mal menor, como se hace en primera vuelta, sino que en segunda vuelta se escoge al que menos rechazo te genera. Y entonces el problema que tiene la candidatura del correísmo es que toda su campaña ha sido recostarse sobre Rafael Correa, que es el que más
el que mayor cantidad de rechazo genera, mientras que Daniel Noboa lo que más rechazo genera es su padre. Y entonces, en cambio, él está relativamente alejado, relativamente menos dependiente de su padre y mucho más dependiente de la figura de su madre, que es la que lo acompaña y la que digamos, a la que más se parece y a la que más recuerda. Entonces me parece que esa capacidad, esa posibilidad de alejarse de los factores que generan rechazo es un elemento fundamental en la segunda vuelta, donde la gente no es por simpatía que vota, sino por antipatías. Y entonces me parece que ese tipo, digamos, el correísmo siempre ha sido muy hábil y muy cuidadoso en ver estas cosas electorales. Tienen estrategas electorales, tienen suficiente dinero para contratar además estrategas electorales. Entonces, me parece que tienen que estar tratando de ver estas cosas. Pero bueno, tienen una serie de bloqueos que parece que le hacen muy difícil manejar este tipo de antipatías. Y bueno, es parte de la incertidumbre de todas maneras que tenemos en las elecciones. Al momento, doctor Ospina, las encuestas, particularmente aquellas que merecen algo de confianza, que están además calificadas por el CNE, coinciden en esa ventaja de aproximadamente 10 puntos, que los analistas lo traducen en realidad en 5 puntos de diferencia entre los dos candidatos, pero la situación podría variar. Se sabe que el correísmo está realizando una intensísima campaña puerta a puerta y, como usted ha señalado, tienen experiencia, tienen los recursos para realizar una buena campaña, por lo que cualquier resultado en realidad podría darse dentro de 3 semanas. Llegue quien llegue a la presidencia de Ecuador, y con esto culminamos, doctor Ospina, ¿cómo este presidente interino transitorio de Ecuador podría o debería capitalizar esta disgregación política, esta desconfianza de la ciudadanía en la democracia y aparentemente también en el Estado ecuatoriano, que se encuentra en una gravísima crisis institucional? Sí, como he dicho antes, este periodo de gobierno no es un periodo para grandes reformas, es un periodo para reconstruir la credibilidad, para reconstruir la mayoría política necesaria para cualquier reforma. Se necesita una cierta acumulación de confianza, un capital político, de crédito, o sea, de confianza, que en este momento ningún dirigente político tiene. Y para lograr esa acumulación de confianza y esa acumulación de poder político y de una mayoría política estable, bueno, para eso es muy importante una gestión muy activa, con mucha iniciativa. Jamás podrá o puede esperarse que un gobierno reconstruya una mayoría si gasta el 9% del presupuesto en seguridad que tenía previsto. Y eso no es por culpa de la falta por la oposición parlamentaria. No puede ser que en el año 2022 se haya gastado el 44% del presupuesto previsto de toda la inversión pública. O sea, es un gobierno indolente, no va a poder reconstruir la mayoría. Es un gobierno con enorme iniciativa, con gran capacidad de gasto y de gasto eficiente en los lugares, en los puntos, en las comunidades que más lo necesitan y que más tienen que reconstruir esa confianza. Bueno, ahí es donde es muy importante un gobierno activo, un gobierno presente, una reconstrucción de la presencia estatal. Entonces me parece que eso cualquiera de los dos candidatos por lo menos lo va a intentar. Ahora, si lo va a lograr, eso es algo que lo veremos pronto. Claro, y por allí se cruzan los problemas económicos del país, sobre todo la falta de liquidez del gobierno. Recientemente informábamos y compartíamos con nuestros oyentes el hecho de que el gobierno ha echado mano ya de unos 3.000 millones de dólares para financiar el presupuesto ecuatoriano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Situación muy difícil la que enfrentará desde el punto de vista económico el próximo gobierno. Le agradecemos mucho, doctor Ospina, por su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El doctor Pablo Ospina es catedrático e investigador de la Universidad Simón Bolívar. Son las 8:45. Invertir es pensar en tu futuro y el